facturamos bastantes millones ya. Y de ahí ya pues fue un piso, fue otro piso. Recuerdo también que a partir del tercer piso me metí en el primer edificio enseguida, eran 8 viviendas. José ganaba millones en su empresa y sin embargo trabajaba para su empresa en vez de que su empresa trabajara para él. Y no porque no quisiera, sino sencillamente tal vez no se había dado cuenta. Cuando se dio cuenta con la pandemia cómo era de frágil y cómo era importante hacer esos cambios, no solamente transformó su vida financiera y empezó a crear más balance, no solo económico, sino en las áreas de su vida, que transformó su vida con pasos sencillos y poderosos que cualquiera puede tomar. No hay que ser rico o hay que ser pobre para tener desbalance en la vida. Eso no tiene que ver con cuánto tengo, pero sí tiene que ver el efecto tan increíble que puede tener en mi vida cuando yo no he creado el balance. Y es mucho más fácil de lo que pensamos. Hoy conversamos acerca de balance, libertad y paz financiera. Tenemos un episodio espectacular. No te lo pierdas. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Devis. Hola José, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Muy bien. ¿En dónde estás tú? Pues ahora mismo estoy en China, estoy en la parte de Guangzhou, en el sur de China. Wow, ¿vives hace cuánto en China? Llevo viniendo como 20 años y lo que es vivir desde el 2020. ¿Y de dónde eres tú? Pues yo soy de Alicante. Bueno, en realidad soy de Petrel, un pueblo de Alicante. Es una zona marroquinera donde hacemos bolsos. Y bueno, empecé a venir a China hace 20 años para hacer bolsos y al final pues aquí estoy. ¿Y qué haces en China ahorita? ¿Por qué vives en China? Bueno, vivo en China porque actualmente me casé con una chica de aquí, de China. Tengo un hijo y tal y decidimos vivir aquí. ¿Y ha sido muy fuerte el cambio? Sí, bueno, a ver, hay ciertas cosas que aún me cuestan, ¿eh? Pasa que, bueno, yo soy una persona que al final me adapto, pero el cambio cultural a veces hay que ser tolerantes. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de adaptarte culturalmente? No sé, 1000 cosas. Ya, yo, por ejemplo, ahora con mi hijo, en España tengo 2 hijos, una hija de 17 y un nene que va a hacer 7 ahora también. Ahora tengo uno aquí de 1,5 y es como que la forma de educarlos y de criarlos sobre todo es muy distinta, ¿no? Entonces, a una mujer no le da nada que sea frío, tiene que estar todo caliente, el agua caliente. Ayer hice un zumo de naranja, por ejemplo, y lo calentó como al baño María, ¿no? Lo puso en agua caliente y digo, hostia, pero ¿cómo me calientas un zumo de naranja, no? ¿Y tú que naciste entre las naranjas? Ahí, exactamente. Allí en Valencia es zona de naranjas y allí las cortas, te las exprimes y te las comes, ¿no? O te las bebes. Son pequeños detalles, pero que todos los días tengo que decir, venga, pues nada, déjalo. Eso sí, cuando estoy a solas, se la doy como yo quiero. Sí, a todos nos pasa lo mismo, sí. Cuando estamos solos son nuestras reglas. Sí. Cuando estamos solos somos el jefe, ¿no? Como dicen, ¿no? Exacto. Cuéntame, José, ¿cómo era tu vida antes de tomar el programa de la mentoría en la parte financiera? Yo en mi caso tenemos varias empresas, nos dedicamos a la fabricación y comercialización de lo que son bolsos de señora, hacíamos paraguas y luego tenía otro negocio también que era importación de todo tipo de cosas que se venden en internet, ¿no? En Amazon, en eBay, de recargadores, fundas, cualquier cosa que se venda en Amazon. Entonces, bueno, sí que es cierto que nosotros tenemos una trayectoria bastante ascendente, ¿vale? Antes de la pandemia, que fue cuando conocí la mentoría. Íbamos muy bien, pues eso, pensamos que estamos en el buen camino, ¿no? Pues estamos creciendo más o menos a un 30 y pico %, ¿no? Anual, crecimiento bastante grande. En el extranjero íbamos creciendo mucho, nacional también. Pero llegó la pandemia y es como que, bueno, te dio un jarro ahí de agua fría, ¿no? Y dije, nosotros tuvimos suerte porque nuestro gremio no nos afectó demasiado. A ver, sí que hubo un descenso de facturación, pero al siguiente año lo recuperamos. Una empresa se puede tambalear en 5 o 6 meses, ¿no? De hecho, la hostelería, la restauración, hubieron muchos gremios que tuvieron que cerrar. Y bueno, casualmente, justo cuando en España decretaron el estado de alerta, que eso fue el 14 de marzo, lo recuerdo porque estaba haciendo un curso de negocios y fue cuando decretaron el estado de alarma, nos tuvimos que cancelar el curso a mediodía y yo sabía, porque ahí éramos como unas 500 personas de toda España, estaba seguro de que ahí había cogido el virus, fíjate, ese viernes. Yo llegué por la tarde, hablé con mis hermanas y le dije que el lunes que no vendría a trabajar, quedaba en casa por si acaso, llamé a la madre de mis hijos para decirles también que me iba a ir y me quedé en casa, estaba yo solo y de hecho ya el sábado empecé a tener fiebre. El domingo ya me di cuenta
cuenta que tenía ya la fiebre alta y ya dije, uy, de hecho mis hermanas también lo cogieron, porque mis cuñados también hicieron el curso conmigo, el director general de una de las empresas también lo cogió, lo cogimos como 5 o 6 personas de la empresa y estuvimos desde ese domingo hasta toda la semana siguiente con el virus en casa, con fiebre, no se sabía qué hacer, hasta que ya el domingo, pues bueno, una prima que trabaja en el hospital nos dijo, vente para acá, fuimos al hospital, somos los 3 hermanos en una misma habitación en el hospital. Yo estuve 5 días, otra hermana estuvo 7 y la mediana estuvo con oxígeno casi 10, 12 días. Y yo recuerdo cuando salí del hospital, llegué a casa, ese día estuve acostado en el sofá y al día siguiente es como que me levanté con una fuerza increíble y empecé a escuchar libros mientras fregaba, mientras cocinaba. Cayó un libro mío de Robert Kiyosaki, el famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre. Yo ya había oído hablar de la libertad financiera. Yo, a pesar de que teníamos una empresa que facturamos bastantes millones ya en aquel entonces, pero bueno, tenemos un sueldo normalito, un sueldo pues para vivir bien, nos repartíamos luego un dinero en verano, otro en invierno, o sea, realmente no me faltaba de nada, ¿no? Yo pensaba que lo tenía todo, ¿no? Y empecé a mirar en internet, ¡pum! Y me salió una masterclass tuya. Recuerdo que era a la 1 de la mañana, tuve que estar hasta la noche para verlo. Fue una masterclass de 1 hora y algo, o 2 horas más o menos, y recuerdo que después de la masterclass, pues bueno, vendías como una especie de mentoría, la cogí y realmente cuando empezó a cambiar un poco mi vida a nivel de inversiones fue cuando hiciste un curso VIP y ahí recuerdo que la primera mentoría que hiciste es una llamada telefónica que me cambió toda la vida. Recuerdo que cuando viste lo que estaba facturando y lo que estaba cobrando, me echaste un rapapolvo, ¿no? Un estirón de orejas, ¿no? Y dijiste, ¿qué estás cobrando con lo que estás facturando? O sea, como que no cuidaba de mí mismo, ¿no? Como que solo pensaba en la empresa. Y me hiciste ver lo frágil que era la empresa, que yo ya la había visto con lo del virus. Y fue cuando yo ya me puse ese sueldo que tú me dijiste, no, mínimo ponte este sueldo. O sea, tú y tus hermanas tenés que cobrar esto. Y así fue, hablé con ellas y bueno, a raíz de ahí nos subimos ese sueldo, la empresa ni lo notó y ya con ese sueldo pues nosotros ya empezamos a poder hacer inversiones. Yo recuerdo que empecé con una casa que tenía al lado, yo tengo una casa grande de 400 metros, son 3 plantas y tenía al lado una de un hombre que murió, tenía como 40 metros y lo compré, ¿no? Porque estaba dentro del mismo edificio para poder el día de mañana yo tener todo el edificio para construir pisos para mis hijos, ¿no? Era mi pensamiento. Y empecé con esa casa, haciendo el curso contigo, empecé a remodelarla, la tiré toda, la reformé y la dejé preciosa. Puse hasta la vajilla, ¿no? La dejé, vamos, perfecta. Y ahí empecé con el curso, empecé con esa inversión, hice otra inversión con un préstamo a la empresa, pues bueno, todos los métodos que tú hablas un poco en el curso, ¿no? De cómo poder hacer al principio con el dinero que tenían, ¿no? Pues yo empecé, ¿no? Haciendo pruebas y de ahí ya pues fue un piso, fue otro piso. Recuerdo también que a partir del tercer piso, estando aún en la mentoría, me dijiste, Sara, José, tienes que comprar edificios. Yo dije, ¡buah! ¿Dónde se compra eso, no? Entonces yo buscaba pues las inmobiliarias, ¿no? Y decía, hostia, edificios, ¿dónde se buscan edificios, no? Decía, ¿quién ofrece, no? Y me acuerdo que Niurka, una compañera del curso, me llamó, mira, pues busca así, ya sabes. De hecho, ella estaba haciendo una operación muy, muy bonita, ¿no? Muy chula allí en Suiza. Y ya me enfoqué en edificios y ya la mente, ¿no? Pues como que se me expandió, ¿no? Y así fue, me metí en el primer edificio enseguida, me salió. La verdad es que cuando te enfocas en algo, te sale, o sea, las cosas vienen a ti, eso lo tengo súper claro. Y así fue, me llamaron, mira, un edificio, eran 8 viviendas, además me salió por un chollo. Prefiero no decir el precio, porque cuando digo el precio la gente hasta se asusta. Has dado una descripción anecdótica, pero en últimas implica muchísimos cambios de paradigma tuyo. Primero, el comenzar a cuidarte más que lo que cuidas a la empresa. No que no cuides la empresa, pero cuidarte a los socios que han creado la empresa y que estaban trabajando para la empresa en vez de que la empresa trabajara para ellos como lo está haciendo ahora. Segundo, que comenzaste a comprar lo que ya tenías. Seguramente hacía mucho tiempo hubieras podido comprar esos lotes o esas cosas que tenías cerca, pero no tenías, como no estabas pensando en ti, no lo veías. De hecho, la tenía. O sea, era una vivienda que ya había comprado como 2 años antes, pero la tenía abandonada. O sea, era una casa vieja donde vivía el padre de estos chicos y vivía ahí él solo, el hombre, que era mi vecino. Y cuando él murió, lo compré y lo tenía ahí, pero muerto, o sea, sin hacerle nada. Realmente era algo que ya tenía, pero no pensaba en tener ingresos pasivos. Yo tenía mi sueldo, yo vivía bien, yo pensaba que lo tenía todo y no pensaba en tener esos ingresos pasivos, ¿no? Recurrentes, ¿no? Hasta que te conocí y empecé a estudiar, bueno, empecé a leer y ya me di cuenta de que, coño, tenía que conseguir esos ingresos sin tener que hacer nada. No es que tú no quisieras, sino que tú pensabas que la empresa era suficiente. Exacto. Porque
porque en últimas tenías a tu empresa. Por eso tenías aún un sueldo muy modesto, porque digo, bueno, de todas maneras ahí tengo si yo necesito, pero en últimas es como, bueno, tengo el libro y no lo leo, ¿cierto? Tengo la persona que yo quiero y no comparto con ella, ¿cierto? El que lo tenga no significa nada. Y entonces comienzas a invertir y en la medida en que tú comienzas a invertir te das cuenta que puedes invertir mucho más de lo que tú crees que puedes. Así es. ¿Y cómo eso afectó tu mentalidad de empresario con respecto a tu propio potencial? Yo creo que incluso te diría que nos cambió la vida a los 3 hermanos, ¿vale? Sí que es cierto que me la cambiaste a mí un poco, bueno, un poco no, bastante, la forma de ver los negocios, ¿no? Al final nosotros pensamos que el negocio en sí era nuestra estabilidad y sí, al final los negocios son herramientas, ¿no? Para poder conseguir aquello que queremos, ¿no? Y yo en este caso empecé a meterme y a conocer el mundo de la inversión. Entonces yo a nivel de empresario les hice saber a mis hermanas de que había algo más, ¿no? De que no teníamos que depender de la empresa de toda la vida que venía de mis abuelos, mi padre y luego nosotros, ¿no? Sino que podíamos crear más empresas, hacerlas funcionar, hacerlas automáticas y que funcionaran por ellas mismas, ¿no? Y poder dedicarnos a hacer otras cosas, ¿no? Exacto, como que se dieron cuenta que no era la suerte de haber creado una empresa, sino que era un talento que ustedes tenían y lo podían utilizar de otras maneras para tener más solidez. Y eso es algo que es mágico porque es de nuevo darse cuenta de lo que tú tienes y has tenido a tu alcance hace tiempo y que pues sencillamente por estar con el punto ciego de que no ves sino lo que has construido, pero no ves todo lo que tú puedes construir con los mismos recursos que has construido lo que has construido. Y una cosa que también es algo fascinante es cómo tú contagiaste de esa mentalidad de inversionista a esos seres queridos que también estaban ciegos. De hecho, aún estamos en el proceso, ¿no? De hecho, intentando automatizar lo máximo posible la empresa, buscando ya directivos que puedan incluso hasta gestionarlas. Los tres éramos muy acostumbrados a hacer horas y horas y horas. Yo recuerdo hacer turnos hasta de 24 horas. Wow. Recuerdo con mi mujer de trabajar desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana facturando, ¿eh? Era solo la empresa, la empresa, la empresa. No veíamos nada más. Todo lo hacíamos por la empresa y sí que es cierto que no hemos parado de formarnos a nivel de empresa, a nivel de inversión también. Hicimos tu mentoría. Yo luego estaba haciendo todos los cursos que podía hacer, los he hecho. La verdad es que todos los años hago 3, 4 cursos. Incluso ahora estando en China, este 23 he hecho como 7 viajes precisamente para hacer cursos. Estuve de hecho en Miami hace un mes, haciendo uno también, y en Costa Rica. Y eso te hace bastante abrir la mente, ¿no? Y hacer ese cambio. Cuando vas predispuesto a cambiar, ¿no? Cuando algo te abre, en este caso fuiste tú, ¿no? Que me abriste esa mente, ese clic. Y ya a partir de ella uno mismo es cuando tiene que por sí mismo no parar. Ahí te das cuenta que mientras no creces, mueres. Y hay que estar en continuo crecimiento toda la vida. Para ti, ¿cómo ha sido la diferencia entre el concepto de paz financiera con libertad financiera? Ahora mismo podría decir que tengo la libertad financiera, ¿vale? Porque yo ahora mismo en alquileres, en ingresos pasivos, estoy a la par de lo que es mi sueldo. Sí que es cierto que mi mujer va tirándome en mí y no paramos. De hecho, hemos abierto empresas aquí ahora en China, hemos abierto masajes tailandeses, restaurantes, o sea, no paramos, no para de liarme, ¿no? Como digo yo. Y realmente me puse un importe, ¿no? Para conseguir esa libertad financiera y poder estar tranquilo. Y ahora lo que hago es, estoy tranquilo, ¿vale? Aunque no paramos de hacer cosas, pero me he duplicado, ¿no? Ese importe, ¿no? Me he subido ese importe. Entonces no siento que no la tenga aún porque realmente vivo bien, o sea, lucho porque las empresas funcionen solas y sigan generando y sigan creciendo, pero sí que te da en cierto modo esa tranquilidad, ¿no? De poder seguir invirtiendo, estudiando, aprendiendo. Y yo ahora mismo pues estoy casi en un 60%, 70% más en la inversión que las empresas prácticamente. Que ese es en el cuadrante de Kiyosaki exactamente es el siguiente paso, ¿cierto? Para pasar a ser inversionista, que el inversionista está menos en lo operativo y más en lo estratégico. Sí. ¿Tú conoces el libro de Steve Covey, de los 7 hábitos de la gente altamente eficiente? Es un libro que a mí me cambió la vida, ese libro. Es espectacular ese libro. Yo me había leído antes de este Kiyosaki, o sea, me había leído hace mucho tiempo. Más, yo escucho mucho audiolibro, yo soy más de escuchar y cuando salgo en bicicleta me los pongo y es un libro que como 3 veces lo habré escuchado. ¿Y tú conoces el de los 7 hábitos de las familias altamente eficientes? Incluso el de los adolescentes, se lo hice leer a mi hija también. Y tiene otro que es del hijo de él que se llama The Speed of Trust, que es la velocidad de la confianza. ¿Lo conoces? No.
ese no, me lo apunto. Es un libro del hijo de él en el que habla que el activo más importante de una empresa y de una persona no es el dinero, ni son los conocimientos, es la credibilidad. Y él habla de esa empresa americana Enron, que era una empresa multinacional enorme de energía, que los altos directivos comenzaron a hacer fraudes y sobrefacturas y todas estas cosas, y la empresa perdió la credibilidad, y a pesar de que tenía billones de dólares en activos, se acabó y se quebró porque perdió la credibilidad. Y entonces él dice, si usted pierde su dinero, pero tiene credibilidad, lo puede hacer 1000 veces. Pero si usted pierde su credibilidad, va a ser muy difícil volver a hacer el dinero. Yo he perdido las dos, ¿no? De la credibilidad del dinero, pero en las últimas décadas aprendí que perder la credibilidad era el peor negocio que uno puede hacer y la puede recuperar. Y él habla ahí de cómo recuperar la credibilidad, que en últimas es básicamente cumplir la palabra. Y ahí está un libro que habla de cómo hacer la lista de todo lo que uno tiene pendiente por hacer. Seguramente lo has hecho. Que haces todo lo que tengo que hacer, ¿no? Desde tengo que arreglar el cajón de mi escritorio, tengo que llevar el carro a revisión, que no he llamado a fulanito. Sí, todas las cosas que uno tiene en la cabeza que son importantes o que no son tan importantes, pero que son ruidos en la cabeza de cosas pendientes que uno tiene que hacer. Y dice, haga toda la lista, toda la lista. Y ahí de una vez decida qué cosas no va a hacer, porque hay cosas que sé que no las voy a hacer, ¿cierto? Es que reclamar la devolución del tiquete aéreo de no sé dónde, pero tengo el ruido, pero sé que no lo voy a hacer. ¿Para qué pongo el ruido en mi cabeza? ¿Me entiendes? Digo, esto no lo voy a hacer. Esto lo voy a hacer ¿cuándo? Entonces, esto lo voy a hacer el lunes a las 4 de la tarde. Esto lo voy a delegar, se lo voy a delegar a fulanito. Esto lo voy a posponer. Y entonces da las categorías de cómo manejar los compromisos, porque estamos hablando de credibilidad, de manera que uno comience a recuperar con más certeza la credibilidad en uno mismo, la confianza conmigo y la confianza en mi palabra. Soy capaz de hacer esto. Yo digo que voy a hacer esto y lo hago. Y eso es la diferencia entre una persona que logra resultados y otra que no. Yo voy a hacer esto y que sé que es difícil, sé que me voy a comer muchos sapos para hacerlo, pero lo voy a hacer y me comprometo a hacerlo. Ahora, ¿cómo en las áreas de mi vida en las que eso no cumplo? Porque yo puedo ser maravilloso en un área de mi vida cumpliendo mis compromisos y en otra un desastre. Y a veces nos pasa que, por ejemplo, estamos en el mundo del trabajo y los negocios somos impecables y en el mundo emocional y familiar somos un desastre. O al contrario, ¿cierto? Sí. Porque el hecho de que yo esté haciendo buen trabajo con mi trabajo profesional no quiere decir que así yo haga lo que sea, y eso nos ha pasado muchas veces en la vida. Si yo no cuido a mi pareja, si yo no cuido mi relación con mis hijos, mi relación con mis amigos, creo un desbalance. Yo tengo un amigo increíblemente exitoso, pero increíblemente exitoso. Y ya está cerca de los 80 años. Y no puede estar sin hacer nada ni un minuto. ¿Sí? Él se levanta a las 4 de la mañana y va y mira la carga del camión y todo. Y yo sé, lo respeto mucho porque es increíble lo que hace. Pero yo le digo, hermano, cuando usted no se pueda mover, ¿qué va a hacer con su cabeza? Entonces es importante aprender a educarse, a meditar, a estar solo, a hacer deporte o a cuidar el cuerpo, como sea, cuidar mi relación, ¿cierto? A enfocarme en mi relación. Fíjate, hablando de lo que comentas, siempre es algo que yo creo que todos luchamos, ¿no? Sabemos lo que tenemos que hacer porque lo hemos leído, lo hemos visto muchas veces, pero luego en la práctica nos cuesta. Es una lucha que siempre vamos continuamente haciendo. Yo en mi caso empecé hace unos 4 o 5 meses, leí Hábitos Atómicos, creo que ha sido el mejor libro que he leído sobre cómo crear los hábitos y seguirlos. Y casualmente, una de las cosas que me puse, aparte de hacer 20 minutos de deporte por la mañana cuando me levanto a las 5, hacer meditación y 20 minutos de leer, ¿vale? O sea, yo esa hora la hago todos los días y, bueno, eso me cambió la vida. Y luego, dentro de esos hábitos que me marco todos los días que los tengo que hacer, y si no los hago tengo una X, y sé que no los he hecho, ya sientes como que sí que los hago. Tengo también la parte de estar 30 minutos, fíjate lo que me puse, con mi hijo. Y 30 minutos de estar en tiempo de relax con mi mujer. Tiempo de estar en casa, ella hace un té o un roibo y nos lo bebemos tranquilamente, hablamos lo que vamos a hacer mañana, lo que queremos hacer, lo que vamos a hacer en vacaciones. O esa media hora, ¿no?, que jugamos con el nene y le enseñamos fichas en español, ¿no? Aquí le hablan chino a mi hijo y yo tengo, ¿no?, un poco la responsabilidad de enseñarle español. Me lo he tenido que poner en los hábitos para hacer todos los días y lo estoy haciendo.
creciendo, ¿no? Gracias a ese método, porque si no al final te metes en el trabajo y dejas de lado la familia. Entonces no quiero ya que me vuelva a pasar, ¿no? Y es algo que ahora mismo es casi mi prioridad, ¿no? Cuando yo olvido, mis relaciones no se mueren de un momento para otro, desafortunadamente y afortunadamente. Y si yo no estoy consciente, cuando me doy cuenta ya están muertas. Eso que estás haciendo, y yo he notado ese cambio en ti, de cómo te has comprometido a balancear tu vida, que a mí me parece asombroso lo que estás haciendo. Y otra cosa que me parece que es fascinante es cómo te estás educando realmente para poder manejar más cosas, más proyectos al tiempo en distintas áreas y en distintas regiones. Eso me parece que es fascinante. Y algo que me parece muy impresionante de ti es tu apertura para aprender. Tú, a pesar de que, entre comillas, pues ya lo tienes todo, tú sigues con un compromiso increíble de aprender y de educarte y de transformarte. A veces me da un poco de miedo, pero creo que es como una especie de obsesión, ¿no? Yo ya tengo mi plan del 2024 para todos los cursos que tengo que hacer. En muchos de ellos tengo que ir a España, entonces ya tengo que organizarme para sacar los billetes, saber los días que voy a estar allí, y es algo que me apasiona. Bueno, dime, ¿qué error que tú cometiste en tus relaciones anteriores te has comprometido a no cometer ahora con tu nueva relación? ¿Y qué beneficios te ha traído eso? Ahora mismo te diría los errores que yo he cometido. Creo que por desgracia todos los que tenemos negocios es así. Y es anteponer la empresa a la familia, el negocio a la familia. El negocio es súper importante, hay que luchar por él, hay que hacer todo lo que haga falta, está claro. Pero a veces nos creemos, yo cuando tenía 35 años, recuerdo que mi mujer decía, a ver, es que lo que no haga ahora no voy a poder hacerlo cuando tenga 60, ¿no? Es como que tengo que hacer lo máximo posible ahora para poder ganar todo lo que pueda y luego poder vivir bien, ¿no? Pero en ese proceso lo que haces es cargarte a la familia. No te das cuenta, pero el hecho de estar pensando solo en trabajar, vas dejando de lado a la familia. Yo a mi hija, me duele mucho en el alma decirlo, que hasta que no me separé no empecé a verla. Yo llegaba por las noches a las 8:30, a las 9:30 de la noche, mi mujer ya había bañado a la nena y ya la había acostado. Yo llegaba y casi la mayoría de los días ya estaba durmiendo mi hija y no la veía. Entonces yo me separé, me puse el compromiso de por la mañana llevarla al colegio o por las tardes recogerla, y todos los días entre semana la veía y luego los fines de semana, y ahí el tiempo que estaba con ella estaba solo con ella, y si por la tarde estaba con ella me ponía a estudiar o nos íbamos al parque, y ahí me di cuenta que decía, joder, o sea, al final, ¿por qué no hice esto cuando estaba trabajando, ¿no? O sea, qué lástima, ¿no? De que tengas que perder algo para saber el valor que tiene. Ahí empecé a darme cuenta. Mi segunda relación lo corregí bastante, ¿vale? Empecé a disfrutar más de la familia, empecé a viajar más con ellos, empecé a estar mejor, pero bueno, en este caso no funcionó por otras cosas. Ahora yo creo que ya la tercera, ¿no?, va la vencida, y ya me da cuenta de que tiene que ser así. De hecho, el hecho de estar aquí viviendo en China me hace estar más centrado en lo que realmente quiero hacer. Le dedico también horas, pero también dedico horas a mi familia, ¿no? Si tengo que estar por la mañana con mis hijos y llevarlos y tal, y hacer mi deporte o hacer natación, lo hago. Luego trabajaré y haré lo que tenga que hacer, ¿no? Pero lo importante ahora lo hago. También un poco al abrirme la mente y al estar creciendo continuamente te das cuenta, ¿no? Yo creo que ha sido también un poco la mezcla de las dos cosas, ¿no? La apertura de mente y la experiencia propia, lo que me ha hecho ahora mismo ver la vida de esta forma. Y lo que tú estás diciendo es muy sabio, porque a mí me pasó lo mismo y yo he visto que muchas personas cercanas también, como que nos metemos en el trabajo. Yo pensaba que era un buen papá porque llegaba a la casa, porque daba lo necesario, porque estaba en el cumpleaños, pero a pesar de que estaba en el cumpleaños, estaba en mi cabeza en el negocio o estaba ausente. Tenía el cuerpo presente en lo mínimo, pero no estaba disfrutando yo de mis hijos. Y yo tengo una anécdota que yo he contado algunas veces, que yo estaba en un momento, en una quiebra, en un momento muy difícil financieramente en una de mis empresas. Tenía 2 abogados enfrente cobrándome una plata, y en ese momento me entró una llamada por el teléfono, no había celulares todavía, y contesto, y era mi hija, Andrea, que tenía como 5 años, y me dice, papi, llegué del colegio y me enseñaron una canción linda, y yo, ay, Dios mío, y con ese desgraciado pidiéndome la plata, y yo peleando con mi mujer en mi cabeza, no, qué bala, que yo aquí trabajando, salvando el mundo, y por lo menos que cuidara, papi, te la canto, y yo, ay, Dios mío, bueno, pero soy un buen papá, ¿y qué hago? Tengo que cantar la canción y todo, bueno, cántamela.
Papi, ¿te gustó? Y yo ahí, y ellos ahí con ese silencio tenso. Sí, mi amor, me gustó. Bueno, te la voy a cantar otra vez. Y yo en ese momento me puse furioso, ¿me entiendes? Pero al mismo tiempo dije, ¿a mí quién más me va a cantar una canción de esta manera? Dentro de un tiempo ni me voy a acordar de esos señores. Efectivamente, ahorita ni me acuerdo de qué era, ni cuánto debía, ni nada. Yo me acuerdo de mi hija y de esa llamada. Y en ese momento fue como un insight que dije, esto es lo que es importante. Y realmente no aprendí, desafortunadamente, tan bien la lección como la debí haber aprendido, pero sí me ayudó a cambiar muchas cosas. Don José, usted es maravilloso. Realmente estoy muy impresionado con el cambio que has logrado y sobre todo que mantienes tu sencillez, tu humildad, tu apertura, a aprender y a crecer. ¿Cuál crees tú que es el error más grande que comete la gente al comenzar a hacer empresa? Bueno, nosotros en mi caso, yo creo que un poco casi lo que he dicho antes, ¿no? Pensar que porque traemos un dinero importante a la familia, ¿no? Es lo único que importa, ¿no? En la vida, ¿no? O sea, abrir un negocio, claro, todo el mundo abrimos negocio o empresas para ganar dinero y cuando ganamos ese dinero queremos más y más y más, porque al final siempre tenemos metas más grandes, ¿no? Cuando tienes una cosa, pues creas otra, ¿no? Y no nos damos cuenta de que es que eso no nos lo enseñan en ningún sitio, ¿no? Igual que no nos enseñan a crecer, ¿no? O a tener esa libertad financiera, ¿no? Nunca nos han educado para eso si no lo hacemos fuera. Lo que hablamos antes de que ahora que soy joven tengo que ganar ese dinero y porque ya llevo el dinero a casa, ¿no? Y tenemos una casa para vivir bien, viajamos en verano, creemos que ya es suficiente, ¿no? Y yo creo que ese balanceo es súper complicado de entender. Eso que decía de balancear la familia y la empresa, porque al final la familia lo que te hace es estar estable, ¿no? Y poder tener esa mente abierta para poder crear más. Y ahora mismo no paro de crear porque tengo una vida estable, ¿no? Estoy en un momento de mi vida muy feliz, muy contento, encima con mi hijo de 1 año y medio, como tú dices, ¿no? A veces llego, tengo reuniones, me llega aquí, me toca, entro 5 minutos más tarde a la reunión, ¿no? Porque lo abrazo, me besa y es que me llena de vida. Y la lástima de la vida es que no nos enseñen a eso, ¿no? Que tengamos que tener más experiencias como en tu caso o en mi caso para darnos cuenta, ¿no? Yo creo que es uno de los errores, pero que por desgracia, aunque sea malo decirlo, es ley de vida, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender de los errores porque incluso hasta que si nuestros padres no lo dijeran o yo tratara de explicárselo a mis hijos, es difícil, ¿no? A lo mejor mis hijos o mi hija lo puede ver en mis experiencias, lo que yo he sufrido y lo que yo he pasado, y ella quizás lo pueda corregir, ¿no? Y algo que yo quiero como mencionar con respecto a tu comentario es que algunas personas piensan que cuando los empresarios crecemos, aunque ya hemos tenido éxito y tenemos para vivir, lo hacemos por el dinero, pero no es por el dinero. Como tú dices, sí, queremos más dinero, pero no es realmente más dinero, es la aventura de ganar dinero, es el juego de ganar dinero, porque en últimas no me puedo comer más de 3 comidas al día y así me como 3 me engordo y hasta 2. Llega un momento en que no puede gastar lo que tiene, pero es el desafío, es el crecimiento. El sentirse vivo, ¿no? Exactamente, la pasión de crear, de construir, que es maravillosa. Bueno, y a ti que estás viendo esto hoy, hemos hablado de paz financiera, de libertad financiera, hemos hablado de balance, hemos hablado de cómo es importante estar consciente de valorar lo que tenemos en la vida, de disfrutarlo. Y hoy te quiero invitar a que nos digas cuál es el área en tu vida en la que tú podrías comprometerte más a crear balance y qué ganarías con eso, qué te estás perdiendo. Y también que te reconozcas todo lo que has hecho, que es maravilloso, pero que te des cuenta que si lo has hecho en un área, lo puedes hacer y puedes expandir como nos enseñó José. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.